1070. Siete horas, 34 minutos. El siguiente programa tiene contenido O, opinión, con clasificación A, apto para todo público. Este momento abrimos el espacio democrático, donde intervienen los protagonistas de la noticia más destacada de la semana. Desde ahora, buscamos soluciones a los problemas e inquietudes, hasta encontrar respuestas y sugerencias. Presentamos Análisis con Hernán Samaniego. Porque todos tenemos derecho a conocer la verdad. Esta semana la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código de la Democracia que entrarán en vigencia en las próximas elecciones, si el presidente de la República no hace observaciones con el veto en calidad de colegislador. Hoy vamos a conocer cuáles son esos cambios fundamentales aprobados en la legislatura. Nos acompaña Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y jefa de bloque de Alianza País, y María José Machado, abogada feminista. Bienvenidos amigos al programa Análisis. Después de la pausa, iniciamos. Ya volvemos con Análisis. Bajo la conducción de Hernán Samaniego. La voz del Tomebamba. Inicio de pauta comercial. Señor jurado, no esté atrasado, que de ganita pagará interés. Es mejor estar al día. Te presentamos Débito Automático, la nueva forma de pagar el IES. Es fácil, rápido y seguro. Solo tienes que registrar una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. Y listo. Tu IES y el de tus empleados se pagarán automáticamente. Actívalo ahora mismo en www.ies.gov.es. IES, más cerca de ti. ¿Sube demasiado el volumen de la radio o televisión? ¿Tiene dificultad para oír las conversaciones? Venga al Centro Clínico Auditivo GAES. En GAES encuentra los mejores audífonos del mundo, Signia Siemens, con 3 años de garantía. GAES Cuenca, Benjamín de la Cadena 171, planta baja de los multifamiliares del IES. Citas al 2-822-851 y en Borrero 1257. Citas al 2-826-847. GAES Azogues, Sucre 601. Citas al 2244-929. En GAES le ayudamos a oír mejor. 40% de descuento en pilas para audífonos de toda marca. Señora Mora, no caiga en mora, sin un recargo le van a poner. Es mejor estar al día. Te presentamos Débito Automático, la nueva forma de pagar el IES. Es fácil, rápido y seguro. Solo tienes que registrar una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. Y listo. Tu IES y el de tus empleados se pagarán automáticamente. Actívalo ahora mismo en www.ies.gov.es. IES, más cerca de ti. Nos modernizamos para servirle mejor. Ahora el 136 de la Centro Sur es más eficiente que nunca. Para toda la información referente a servicios eléctricos, solo marque 136. Alumbrado público, suspensiones, tarifas, servicios, etc. Información personalizada, ágil y oportuna. Solo debe tener a la mano el número de su cuenta contrato. El número de su cuenta contrato está en la parte superior izquierda de su planilla de luz. O consulte en www.centrosur.gov.es. Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. Acciones que brillan. Yo soy mamá, soy mujer y soy jefa de hogar. Y hoy quiero contarte sobre el nuevo programa del IES, con el que cientos de niños y niñas recuperan su sonrisa. Para los afiliados de la SUAY, IES Sonrisa atiende a niños y niñas a partir de los 2 meses de edad.
y a jóvenes y adultos en cirugías de labio leporino y paladar hendido. Acércate al Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga en Cuenca. Vamos a cambiar la vida de cientos de niños y niñas gracias al servicio IES Sonrisa. IES, más cerca de ti. La voz del Tomebamba. Fin de pauta comercial. Estamos presentando Análisis con Hernán Samaniego. Amigos, nuevamente bienvenidos al programa Análisis en este día domingo. Amanece frío después de lluvias intensas sobre nuestra ciudad y los ríos están crecidos. Hoy vamos a estar con dos mujeres que han sido líderes en este tema de la lucha de género, que obviamente ahora ya ha tenido sus primeros resultados. Empezamos saludando a Jimena Peña. Buenos días, Jimena. Muy buenos días, Hernán, María José, un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. También un saludo a todos los cuencanos y cuencanas que nos escuchan. María José, buen día. Buen día, Hernán, buen día, Jimena, qué gusto compartir con ustedes en esta mañana para hablar de un tema positivo como el de la democracia paritaria. Bueno, a los que nos quieren seguir a través de Facebook, estamos en vivo en este momento. Empezamos, asambleísta. Este tema, sin duda, en resumen, ¿qué es lo que trae para las nuevas elecciones que se van a realizar en el 2021? Bien, Hernán, como usted había mencionado, la Asamblea aprobó estas reformas al Código de la Democracia. Yo diría que tiene tres ejes fundamentales, ¿no? El primero, que es un tema de transparencia, el tema del financiamiento de las campañas políticas. Ante los últimos escándalos que hemos observado con tristeza, realmente la norma lo que hace es dar esas herramientas de control para evitar que nuestra política se financie con fondos oscuros, que luego lo que hace es comprometer la conciencia de las autoridades electas. Entonces nos hemos preocupado de que la función electoral tenga mejores controles, de que haya mayor responsabilidad por parte de las organizaciones políticas, por parte de los jefes de campaña y de los mismos candidatos en torno a la información que otorgan a la autoridad electoral sobre sus gastos de campaña. También en este tema de controles se crea un sistema de interconexión de datos entre varias instancias de control del Estado, como son el Servicio de Rentas Internas, la UAFE, la Contraloría, la Fiscalía, que conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral tendrán que establecer este sistema de interconexión de datos para monitorear todos los, digamos, los movimientos económicos que se darán durante las épocas de campaña. Por primera vez a las organizaciones políticas se los califica como sujetos obligados a informar. ¿Qué es lo que permite esto? Esto permite que la UAFE de manera permanente monitoree las cuentas de las organizaciones políticas y además permite la implementación de este sistema de interconexión de datos a través de la creación de una unidad complementaria antilavado que se va a establecer en el Consejo Nacional Electoral, de tal manera que todo esto se pueda implementar. Todo tipo de financiamiento ilícito. Así es. Asimismo, también se establecen controles en cuanto a los aportes que puede realizar una persona natural. Quedan prohibidos los aportes de personas jurídicas. Solamente las personas naturales podemos hacer los aportes con asimismo límites. Nadie puede aportar más del 5% del costo total de una campaña y ese 5% no puede ser más del 30% de lo que esa persona reportó en su impuesto a la renta del año anterior. ¿Qué es lo que pasaba? Que usaban al chofer, usaban al señor portero para que diga que ha aportado cantidades importantes de dinero cuando se sabía que estas personas no hubiesen podido pagar ese tipo de aportes, ¿no? Entonces son algunos temas que nos ayudarán indudablemente a mejorar los controles durante los gastos de las campañas electorales. También un tema importante, se precautelan los fondos públicos. Aquí en Cuenca, por ejemplo, las autoridades locales, las que se han reelegido, hemos visto cómo justamente desde la convocatoria de campaña hasta el día de elecciones comienzan una inauguración de obra, convocan mitines con artistas, con fondos del GAT local. Entonces justo inauguran la obra en la mitad de la campaña y está el candidato a la reelección o su candidato a alcalde o sus concejales, sus candidatos, precisamente para beneficiarse de sus fondos públicos a través de estos actos. Queda prohibida la contratación de artistas internacionales durante las épocas de campaña. Asimismo, hemos visto cómo en las cierres de campaña, sobre todo en provincias de la costa,
parece Viña del Mar durante la clausura de campaña. Un candidato trae el artista internacional, el otro trae dos, con fondos que nadie conoce de dónde provienen. Y además un gasto absolutamente innecesario. Suntuario, claro. Entonces, mire, la norma también prioriza la obligatoriedad de debatir. Y eso es importante porque lo que queremos es cambiar esa mentalidad del ciudadano que no necesariamente vote por el que le dio la camiseta, sino que vote más bien por la propuesta. Entonces la norma establece que sean mandatorios los debates. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? Si son elecciones presidenciales, primera y segunda vuelta, para elecciones a prefecturas. Okay. Y también para los cantones que tienen más de 100.000 habitantes. ¿Quién organizaría? El Consejo Nacional Electoral. Perfecto. En coordinación con la Academia y Organizaciones Sociales. Eso es bueno. Esa es una arista de la reforma. La otra arista importante es todo lo que tiene que ver con justicia electoral. Hemos mejorado muchísimo el libro cuarto del Código de la Democracia para que el Tribunal Contencioso Electoral pueda sancionar rigurosamente algunos actos. Se mejora la dosimetría de la norma. Se establece niveles leves, graves, muy graves, para que acuerdo a la conducta se establezca también la sanción, y pues se hace un gran avance en ese sentido, porque ahora el código lo que tenía era una serie de actividades que no eran permitidas, pero sin ninguna sanción y con sanciones demasiadamente débiles que a los candidatos sabían que infringían la norma y no les importaba porque sabían que con una multa resolvían todo. Ahora tenemos sanciones graves, muy graves, que pueden ir desde 21 salarios básicos unificados hasta 70, además de la destitución del agua el funcionario que cometa la infracción y la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años. Pero habrá que trabajar un poco en la verificación, porque a veces queda solamente en anuncios y no hay ninguna Así es, sanción. el tema del control indudablemente es fundamental. El control político también que la Asamblea puede realizar a la función electoral para que dé cumplimiento con la norma. Y el último eje, que para mí es el más inspirador y el más promisorio para la sociedad ecuatoriana, es definitivamente este eje de inclusión y de participación democrática a través de la inclusión de mujeres en varios temas, ¿no? El fortalecimiento del rol de la mujer en el encabezamiento de listas, el tema del binomio paritario, que será una realidad en el 2025, y además, por ejemplo, el hecho de que las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral, puedan ser seleccionadas con estos criterios de paridad, la designación de vicealcalde o vicealcaldesa y vicepresidente o vicepresidenta de la Junta Parroquial con principios de paridad y alternabilidad. Si esta norma hubiese estado vigente, no hubiésemos tenido, por ejemplo, lo que pasó aquí en Cuenca, donde a la vicealcaldesa prácticamente le quitaron la vicealcaldía cuando le correspondía por nuestra norma constitucional. Entonces, hacemos una modificación al COTAD, también la inclusión de jóvenes, el 25% de jóvenes en las listas, que también es un tema importante que estará en vigencia en el 2021, esto para garantizar la tan necesaria renovación de nuestra política con la inclusión de nuestros jóvenes, además de que se desarrolla ampliamente lo que es violencia política, precisamente para evitar lo que hemos visto, que a la mujer solamente por el hecho de ser una mujer que se candidatiza, comienza a recibir una serie de ataques solamente por el hecho de ser mujer. Entonces, también se establece claramente la violencia política y además se la clasifica como una falta muy grave. Además del Tribunal Contencioso Pero eso dentro de la Electoral, justicia, ¿qué significa? Es decir, que se podría empezar un juicio, se podría empezar un proceso penal contra la persona responsable de eso. Depende de la gravedad, puede haber un tema penal, pero por lo menos ahora en esta norma se establece el tema administrativo. Si una persona comete esta infracción, será esto una sanción muy grave, lo que quiere decir, como dije anteriormente, que puede enfrentar una multa pecuniaria elevada, además de suspensión de derechos políticos, dependiendo de la gravedad de la agresión que reciba la candidata, ¿no? Y además el Tribunal Contencioso Electoral tiene todas las herramientas para sancionar fuertemente e incluso para impedir que una lista se inscriba si no cumple con estos requisitos de paridad y de inclusión de jóvenes por parte de la organización política. Así es. Bueno, estamos también con María José Machado, es abogada feminista. Nuevo término, y esto no lo sabía. Bienvenida. ¿Qué opina usted de las reformas? Bueno, yo, qué bueno que tengo la oportunidad de compartir esta entrevista con la asambleísta Jimena Peña. Creo que estoy muy contenta por las reformas, sobre todo porque superan algunos temas que venían lesionando un poco, complicando la posibilidad de una democracia paritaria, es decir, que sea compartido el poder por hombres y por mujeres. Este es un mandato constitucional y creo que las reformas son progresivas y que finalmente lo que hacen es cumplir con ese programa constitucional y garantizar
paso a paso una política en la que las mujeres también seamos protagonistas. En ese sentido me parece muy bien, por ejemplo, el hecho de que ahora sea el método no D'Hondt, sino el método Webster, con el que se asignen los escaños. Creo que es un método mucho más democrático en términos de permitir la participación o la llegada al poder de organizaciones minoritarias. El otro método favorece sistemáticamente a las mayorías. Creo que una democracia es sano que todos los actores estén representados. También es positivo en términos de participación política de las mujeres el hecho de que la elección pluripersonal sea por lista cerrada, es decir, que no podamos escoger entre listas, porque eso también está probado en los estudios desde la perspectiva de género de la participación política, que cuando se puede escoger entre listas muchas veces se perjudica a las mujeres. En cambio, como la ley y la Constitución mandan que las listas sean paritarias, que haya alternabilidad, secuencialidad, y que ahora la paridad no sea solamente, vertical, sino también horizontal, entonces eso va a promover que muchas más mujeres estén presentes en la vida política de sus comunidades, de sus ciudades y del país. En las últimas elecciones vimos que solamente un 8% de alcaldías están ocupadas por mujeres, un 17% de prefecturas están ocupadas por mujeres. Es muy poco, y las candidatas mujeres que encabezan listas han sido muy pocas. Por eso tuvimos este cambio drástico en términos también simbólicos, de imaginario de quién merece estar en la política, de un consejo cantonal que con sucesivas renuncias de los varones llegó a tener en Cuenca unas 13 mujeres de 16 actores que formaban el consejo municipal, que es un número bastante elevado, a tener solamente 2. Y 2 mujeres que están viviendo... La mayoría mujeres. Sí, lo que pasa es que cuando Marcelo Cabrera fue candidato, en los 2 distritos que le correspondía, 2 mujeres encabezaron listas. Entonces, de esa manera entraron más mujeres, luego algunos varones renunciaron, quedaron muchas mujeres, y la participación de las mujeres fue sustancial. Desde las organizaciones de mujeres no luchamos por una democracia paritaria solamente en términos de presencia, de número, sino porque creemos que la paridad definitivamente cualifica el modo de hacer política, porque está comprobado que si bien no todas las mujeres tienen una agenda feminista o una visión de lucha por los derechos de las mujeres, todas las normas que han sido aprobadas, no solo en el Ecuador, sino en todos los países, en beneficio del adelanto de las mujeres o de la emancipación, de la igualdad de las mujeres, han sido promovidas por las mujeres. Entonces, sin nosotras no hay democracia, y si no estamos para tomar las decisiones que nos atañen, y la política sigue siendo un escenario eminentemente masculino, perdemos mucho como sociedad. María José, ¿cómo evitar que las mujeres que estén realmente preparadas para el desempeño de la política y de la administración pública estén en las listas y no sean justamente los partidos políticos liderados por hombres que pongan casi a los amigos, a las amigas, a las compañeras de la agrupación política solamente de relleno, y no estén las que realmente puedan hacer un buen trabajo, y que sin duda lo van a hacer si es que llegarían a ganar las elecciones? Bueno, en ese punto a mí me gusta ir un poco a las estadísticas. Creo que se ha asentado un montón el estereotipo, el prejuicio de que las mujeres no estaríamos preparadas. Se oye mucho: a mí no me han dado nada por ser mujer, yo no necesito cuotas. Esto desde las mismas mujeres, o también desde otros discursos se dice que no importa lo que se tenga entre las piernas. Yo digo, sí importa lo que uno tenga entre las piernas, porque el hecho de ser mujer hace que estemos sistemáticamente excluidas de la política. Entonces, las medidas de acción afirmativa son herramientas constitucionales, jurídicas, para ir alcanzando de manera progresiva la igualdad, pero esta no tiene que ser solo numérica. En cuanto a su pregunta, el hecho de tener candidaturas
que quizás no estén lo suficientemente preparadas para asumir la función pública. Esa es una de las debilidades estructurales del sistema político ecuatoriano. Y es una situación que pasa con hombres y con mujeres. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Como estamos siempre bajo sospecha, como somos las recién llegadas de la política, una acción de una mujer que puede ser leída como impopular, como consecuencia de una falta de preparación, de ignorancia, es también sobreestimada. Se hace muchísimo ruido sobre los errores de las mujeres y no se imputan a una mujer en concreto, sino se dice que somos todas las mujeres las que no estamos preparadas, por una parte. Por otra parte, si nosotros revisamos las estadísticas, las brechas de género, la única que las mujeres tenemos a nuestro favor, si se puede decir, es que somos la mayoría de estudiantes y de universitarias en el país. Y si vamos a estadísticas un poco más concretas, en las universidades el 80 o 90% de las mejores egresadas de todas las carreras somos mujeres. Entonces el concepto de mérito no es neutral en términos de género. Si nosotros tenemos una serie de exclusiones que han privado a las mujeres, a pueblos y nacionalidades, a personas de la disidencia sexual, a personas con discapacidad de la participación política, es cierto que vamos a tener más obstáculos y más problemas para estar en condición de igualdad con los hombres en la vida política. Está comprobado en los estudios de género que se han hecho sobre la participación política de las mujeres que hay formas de discriminación directa e indirecta que impidan a las mujeres participar en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque la misma vida política está diseñada en torno a normas masculinas. La política no es compatible con la maternidad, por ejemplo. Muchas decisiones políticas se toman en espacios que no son los de horarios laborales, en cuestiones extraoficiales, incluso festivas. Eso hace que para las mujeres sea más difícil. La violencia de género en la vida política es cada vez mayor. A mayor número de mujeres participando en política, se desata mayor violencia en contra de las mujeres. Los horarios, el hecho de la exposición pública, la autosegregación de las mujeres, la misoginia, el machismo en los partidos políticos, son muchos de los obstáculos que los varones no experimentan. Por eso me comentaba la asambleísta antes de iniciar la entrevista, y me parece muy positivo que se ha detallado mucho más el procedimiento para no solamente tipificar, porque ya está tipificada en la ley orgánica de violencia contra las mujeres, sino sancionar la violencia política en razón de género, que creo que es fundamental, y también mecanismos de promoción de la democracia interna en las organizaciones, porque no se trata de seguir perpetuando esa idea de las mujeres como recién llegadas de la política, sino los partidos y movimientos políticos tienen la responsabilidad de formar cuadros de mujeres y de compartir el poder con las mujeres, y las mujeres en el interior de los partidos. El tema de la política, es decir, formar sus propios partidos también. Bueno, en este momento con las reglas que, fíjese que ese es otro tema interesante, en los años 90 el movimiento de mujeres hizo listas exclusivas de mujeres, ninguna de ellas resultó elegida, pero era una acción política de visibilidad lo que importante. pasa en Bogotá, este rato Colombia, con las normas de... hay un cambio impresionante. Este momento con las normas que tenemos, digamos que por la estadística y los problemas de las mujeres para llegar a participar en igualdad de condiciones, la paridad o las acciones afirmativas de estos porcentajes, de esta suerte de cuotas que iniciaron como tales y luego se convirtieron en paridad, son avances para las mujeres, pero en un momento determinado son límites también. Si este rato quisiéramos las mujeres presentar un partido solo de mujeres con candidaturas solo femeninas, lo podríamos, porque tenemos que compartir el poder hombres y mujeres, pero la trampa estaba justo... No solo mujeres. Claro, la trampa estaba justo en que como las listas no estaban encabezadas por mujeres, teníamos 50% de candidatas mujeres, 50% de candidatos varones, pero solo un porcentaje que no pasa del 10 o del 20% de mujeres electas. Claro, Jimena, ahora, yo no quiero utilizar la palabra machismo porque algunos se resienten, pero es verdad, hay machismo en el tema político. Y doy ejemplos. El tema de la vicealcaldía, por ejemplo, de Cuenca, finalmente no se logró nada. Está Pablo Burbano, y no critico la presencia de Pablo Burbano, sino es lo que pasó, lo que ocurrió, el acontecimiento. La viceprefecta de la provincia de la Suay
tiene delegaciones, es decir, casi actúa como un favor de lo que le pide el prefecto. No hablo de la SOE, hablo de todas las provincias del Ecuador. No hay una claridad en la ley que obviamente pues no permita a 2 abogados pero 3 resoluciones. Y el tema también que tiene que ver, es decir, ¿dónde va el tema de la responsabilidad que debería asumir el tema de la política, sobre todo conociendo que la mayoría de partidos políticos son liderados por hombres y tienen su mayor visibilidad personas que son de género masculino? Mire, nosotros hemos planteado estas reformas al país como un proyecto de sociedad a mediano y largo plazo, con todos los retos que ya como mujeres tenemos en el momento que decidimos ir más allá del cajón, en el momento que asumimos una responsabilidad de representación. Entonces, creo que esto hay que analizarlo como la sociedad ecuatoriana se está perdiendo de un aporte valioso del 50% de la población. Las estadísticas que mencionaba María José sobre la participación de las alcaldesas, apenas 8% de alcaldesas, de prefectas igual. Cómo la sociedad se pierde de ese aporte y de ese liderazgo. Cómo estas reformas tienen la capacidad de permitir la inclusión real de ese 50% con una visión a qué sociedad queremos construir. Indudablemente una sociedad con mayor participación, con mayor democracia, donde los intereses de ese 50% de la población se encuentren totalmente transversalizados en las normas, en la política pública. Y para llegar a ese proyecto de sociedad, que es un proyecto integral, incluimos entonces a las organizaciones y partidos políticos. Por eso es que tenemos reformas que van también a fortalecer la democracia interna de esas organizaciones, para que desde las organizaciones se vayan desarrollando esos cuadros, que el 70% del fondo partidario que hasta la fecha recibían las organizaciones políticas y no había un porcentaje obligatorio para en qué invertirlo, siendo fondos públicos. La norma establece que ahora ese 70% debe ser usado para formación, para capacitación, y de ese 70%, un 20% de esos recursos ir hacia la inclusión de las minorías, mujeres, jóvenes, pueblos y nacionalidades. Entonces, creo que eso destina fondos dentro de las organizaciones políticas, está en la ley, en el fondo partidario. Entonces, para que a través de esos recursos se pueda capacitar, se pueda formar bases, se pueda desarrollar cuadros. Por eso es que también la implementación de la norma es progresiva. En el 2021, 15%. Cabe recalcar que la organización política en el 2017 que más puso mujeres a liderar listas tuvo apenas un 10%. La que le seguía tenía un 5%, y había organizaciones políticas nacionales fuertes que no pusieron ninguna candidata mujer a encabezar listas. Entonces, comenzamos con un 15%, luego en el 2023 ya sube a un 23%. ¿Cómo funcionaría eso, pero? A ver, 15%, ¿cómo? ¿Cómo sería aplicado ya en... A ver, en el caso del 15% a nivel nacional, en el caso de distritos, aquí en el país tenemos 3 provincias que tienen distritos, Guayas, Pichincha y me parece que es Manabí. De estas 3 provincias, digamos, que tienen algunos distritos, me parece que una tiene 4 distritos, me parece que es de Pichincha. 2 distritos tendrán que ser encabezados por hombres y 2 por mujeres. De los demás territorios que no tienen distritos y tienen una sola lista por provincia, ahí sí de esas 24 restantes, contando las 3 circunscripciones del exterior, se implementa el 50%. A ver, pero 12 ahí se hombres, 12 mujeres. Todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos son nacionales, así es. Ahora sí está claro, es decir, el 15% de todos los partidos políticos tienen que... ¿Y ahora quién escoge ese 15%? Bueno, como han escogido hasta ahora, los buros políticos que promocionan ciertos cuadros, la militancia también, que debería fortalecer sus mecanismos de participación. Y aquí hay un tema importante. Cuando nosotros estábamos procesando los votos para este tema, había un montón de tabús, y ahí uno de los temas que comentaba María José, el hecho de que ¿cómo van a hacer para que las mujeres capacitadas lleguen al poder? Y cuando me hacían esa pregunta, yo me daba chiste, porque yo decía, cuando a un hombre lastimosamente se le ha pedido o quién ha puesto en tela de juicio la capacidad del hombre. Hemos tenido congresos que nos han llenado de vergüenza. O sea, no hemos tenido la mejor representación masculina que hubiésemos podido tener, pero como son hombres no hay problema. Como son mujeres nos preocupa la capacidad. Otro discurso tabú también,
qué pena que las mujeres quieran hacerse el harakiri, porque es solo un 50%. Si pueden tener el 60, el 70, el 80. Yo les decía, pongamos un mínimo del 50%, tampoco les gustaba. Es una serie de ideas, digamos, para debilitar el argumento, pero en realidad creo que el argumento que teníamos era nuestra Constitución y la implementación de la paridad, que realmente no dejaba tela de duda, pero que ha sido estos temas los pretextos de por qué no hacerlo. Y asimismo decían, pero nos preocupa porque no se va a respetar la voluntad de las bases, que a través de sus procesos internos seleccionan a sus candidatos, y qué pasa si quieren seleccionar hombres. No importa si son hombres o mujeres. Y recuerdo que yo les decía, yo soy reelecta, decía, a ver, aquí no nos engañemos, aquí todos hemos sido precandidatos. Díganme, ustedes llegaron por la voluntad de su militancia o porque estuvieron algún cercano o hubo un dedazo que cayó sobre nosotros. O sea, seamos realistas, aquí la democracia interna de nuestras organizaciones políticas es endémica, no se la respeta. Entonces, creo que ahí también eso era un pretexto para decir que les preocupaba que la voluntad de la militancia no se tome en cuenta, cuando los que hemos estado en la política sabemos que esa voluntad muchas de las veces ha sido ignorada, y lastimosamente las candidaturas se dan por la voluntad del cacique, porque qué tan leal te considera el cacique, o qué tan amigo eres del dueño del partido. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Si es que hablas mucho, si hablaste mucho en el periodo anterior, te fregaste, eres desleal porque algún rato le contradeciste. De esa manera han sido los temas como se han construido las listas. Entonces creo que a través de estos mecanismos de fortalecimiento de democracia interna, con la participación de mujeres, donde van a tener también que considerar mujeres, con estos recursos adicionales para que se capaciten las bases, creo que la idea es ir construyendo, como dije, un proyecto desde la base, desde la formación de la militancia, desde cómo las organizaciones políticas seleccionan sus listas. Y de ahí viene también el rol de las mujeres, por supuesto, que tenemos una gran oportunidad ahora también de prepararnos, por supuesto, no porque nos sintamos menos, sino porque es una gran responsabilidad que deberían asumir tanto hombres como mujeres, y además en este caso de los jóvenes, que también es una arista importante de la reforma. El 25% de las listas tendrán que estar integradas por jóvenes. O sea, ellos también tienen una oportunidad. ¿Jóvenes? 18 a 29 años. 19 años. Ellos no en el encabezamiento de listas, pero sí en la integralidad de la lista. Es decir, que podemos tener un joven de 20 años de alterno, por ejemplo, por ser joven, pero eso le prepara, le expone, y creo que tenemos que seguir preparando esos cuadros de renovación. Exactamente. Entonces, miren, mujeres, jóvenes, la sociedad en su conjunto también, para ir, creo que el hecho de que veamos más mujeres candidatas nos va a ir rompiendo esas estructuras mentales que tenemos de que la mujer no puede asumir, porque si asume, ¿qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con creo que hijos, eso hay que ir superando, familia, y por eso lo hacemos de manera paulatina. Nos hubiese gustado que sea más agresivo, pero yo creo que las cosas se dan por algo. Tuvimos una votación prácticamente casi por unanimidad, creo que 4 o 5 asambleístas se abstuvieron. La gran mayoría votó a favor de todas las tendencias políticas, y creo que eso da muestra de que hay un reconocimiento al potencial de la mujer. Nadie quiso votar en contra de la mujer. Además, teniendo ciertas preocupaciones y hasta molestias, nadie evidenció su voto en contra. Y eso es positivo, porque significa que las mujeres tenemos fuerza política, tenemos un 50% al que representamos de la votación del electorado, y creo que esta oportunidad, como dije Hernán, es un proyecto de sociedad. En momentos donde el país necesita tanta esperanza, necesita renovación, creo que estas reformas le traen eso a la política ecuatoriana. Ahora, María José, ¿qué va a pasar con el tema a la hora de ingresar en la política a las mujeres, cuando estamos viendo que hay caciques y que son hombres? Y que finalmente lo que dice Jimena, es decir, tú no hiciste caso a mi votación, simplemente ya no tienes opción para participar. Es decir, hay una especie de dueño del partido político. Y es la hora de estar listos, están listas las mujeres, porque finalmente vemos que los espacios no se dan a las mujeres, no se dan. ¿Cuál es la razón? No la sé. A nivel interno, qué es lo que pasa por la cabeza dentro de los líderes políticos. Y veo también que no hay mucho interés de las mujeres ahora. ¿Esto puede cambiar? Bueno, creo que hay que ir un poco a la historia. Recién en 1924, Matilde Hidalgo fue la primera mujer que votó. Recién en Cuenca, por ejemplo, recién en 1984 se eligió a una concejala mujer, a la primera concejala mujer.
la Asamblea Constituyente del 97, de 100 asambleístas constituyentes, apenas 10 eran mujeres. Entonces, en los años 90 hubo en el nivel mundial toda una movilización de las mujeres en el programa de acción de Beijing, por ejemplo, y con la conferencia del Cairo, la aprobación de una serie de instrumentos internacionales en los que se evidenció que si dejábamos a la natural evolución de la sociedad que las mujeres participemos en la vida política en igualdad de condiciones, tendríamos que esperar por lo menos unos 400 años para alcanzar esto. Mencionaba yo que en este momento la mayoría de estudiantes universitarias somos mujeres, la mayoría de quizás de profesionales también, pero si nos vamos a inicios del siglo, la universidad y las carreras profesionales no eran una opción para las mujeres. ¿A qué me refiero con todo esto? Que venimos de una historia de discriminación, de exclusión, que las mujeres desde los 90, contamos en la región latinoamericana con leyes de cuotas, ahora con la declaración de paridad, con medidas de acción afirmativa para igualar las condiciones, y que sin duda no es un camino fácil, porque necesita un compromiso de toda la sociedad. Nosotros tenemos en los sistemas jurídicos 3 elementos. El uno es el componente formal, que son las leyes aprobadas. Entonces a mí me parece que cada vez los marcos legales están mucho más afinados para ya no permitir la discrecionalidad de los partidos políticos, que son en su gran mayoría estructuras jerárquicas y muy patriarcales. Tenemos el componente estructural, que es aquel que se forma de las decisiones de los tribunales, de los jueces, de las jueces. Y esto tiene sus altibajos, porque por ejemplo en Cuenca primero se concede la acción de protección a la vicealcaldesa y luego la Corte Provincial, que se supone que son 3 cabezas y que tiene, digamos, una labor reforzada de garantía de derechos, revoca esa decisión, con lo cual no tenemos todavía garantizados por ese lado nuestros derechos. Y luego el componente más importante, que es el político-cultural, que es el más difícil de cambiar. Podemos tener excelentes jueces, podemos tener excelentes leyes, pero si no cambian nuestras estructuras mentales como sociedad, ahí tenemos algo mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, partir de un principio. El mérito no es neutral en términos de género. Luego, habemos mujeres capacitadas para la vida política, pero situaciones de discriminación directa e indirecta han impedido que las mujeres participemos en igualdad de condiciones, y eso tiene que ver también con que muchas mujeres no se sienten convocadas por la política porque es un espacio hostil, patriarcal, donde no pueden conciliar su vida familiar con su vida laboral. Entonces, si vemos que un espacio es sistemáticamente hostil para las mujeres, hay que cambiar las reglas de ese espacio, no hay que excluir a las mujeres. Hay muchas cosas que como sociedad debemos ir cambiando, pero el hecho de tener más mujeres participando es importante en el plano también de lo simbólico, para que las niñas sepan que también pueden ser presidentas, pueden ser alcaldesas, pueden ser prefectas, y que necesitan para eso formación, necesitan una convicción, unas ganas de participar en la vida política de sus comunidades, pero que no por ser mujeres no pueden hacerlo. Yo fui concejala suplente cuando tuve 22 años de edad, y sí, soy una beneficiaria directa de las medidas de acción afirmativa, pero claro, ya 10 años después he aprendido mucho, pero porque tuve esta posibilidad. Si no hubiese existido esa norma que obligaba a los partidos a incluir el 50% de mujeres en las listas, no estaríamos aquí Jimena ni yo. Las dos hemos sido autoridades de elección popular, y es porque las leyes que han resultado de la lucha organizada del movimiento de mujeres desde los años 70, 80 y con fuerza en los 90 nos han permitido tener un panorama político mucho más inclusivo. Pero ¿qué es lo que pasa si es que no podemos integrar estas reglas ya en lo social, en lo cultural, en lo cotidiano? Hay más mujeres, hay más
violencia de género en la vida política. Hay Bolivia, el caso boliviano es muy ilustrativo al respecto. Ellos tienen desde los años 90 también una ley contra la violencia política en razón de género, que es un proyecto que se presentó en el Ecuador por el movimiento de mujeres, que fue archivado en su momento, que en este momento con las reformas se recupera ese espíritu, lo cual me parece positivo. En Bolivia hubo concejalas asesinadas, concejalas forzadas a abortar. Colombia. En Colombia, en Ecuador, tenemos una serie de casos de mujeres a quienes no se les deja ejercer las funciones, o que cuando son binomios paritarios se les mantiene como una suerte de primeras damas en papeles meramente decorativos, sin presupuesto, sin equipo, sin posibilidad de decisión, sin ningún tipo de estructura que les permita tener funciones autónomas, dependiendo completamente de la voluntad del cacique del partido y de la institución. Entonces todas esas son cosas que nos desfavorecen a las mujeres y que solo en la acción colectiva, en la lucha, vamos a poder ir cambiando. Pero una vez que descubrimos los problemas y que vemos que hay soluciones normativas como esto de, ya perfecto, las listas son paritarias, hombre y mujer, pero ¿por qué llega solamente un 20% de mujeres? Porque no están encabezando las listas, arreglemos eso. Entonces sí hay cómo con las leyes transformar, pero el cambio cultural es mucho más difícil, claro. Pero no lo vamos a hacer sin mujeres. El problema es que ahorita hemos retrocedido años en términos de participación política de mujeres. En lo local hemos regresado a las estadísticas de los años 80, fíjese. O sea, es como que si las mujeres salimos y participamos, se viene una avalancha también de odio en contra de nosotras. Yo he descubierto que aquí, yo voy a ser muy, muy clara, aquí en Cuenca parece que los liderazgos femeninos no son del gusto de mucha gente. Hemos visto acciones de violencia de género en la vida política contra figuras de una talla política, de una capacidad impresionante, como Chechi Alvarado, por ejemplo. Todo lo que ocurrió con ella en la campaña fue un derroche de misoginia, de violencia, claro, ya sin ir a los resultados, pero el proceso fue para ella como muy doloroso, y ha sido un montón de mujeres, injustamente. Por supuesto, hay un montón de mujeres que simplemente no quieren volver a participar en política porque han perdido en medio sus matrimonios, se han divorciado. ¿Por qué? Porque las reglas de la política no están diseñadas ni siquiera para la conciliación. Entonces las mujeres, y esto lo avalan estudios que se han hecho en todo el mundo, pensamos 2 veces antes de volver a estar en política. Entonces no hay que sacar a las mujeres de la política, hay que cambiar las reglas. Bueno, el caso de Hillary, digamos, es un poco distinto, pero cae más o menos en el tema del análisis completo, no es exactamente lo mismo, es verdad. Sí, fíjese que es más probable en Estados Unidos, siendo un país tan racista, fue más fácil que llegue un hombre afroamericano al poder a que llegue una mujer. Entonces eso nos dice mucho de qué somos como sociedad. Nosotros no hemos tenido un poco de mentiras ahí. Tuvimos la presidencia de Rosalía Arteaga, quien de manera inconstitucional le sacaron del cargo de la presidencia. Estuvo, unos dicen que 3 días, otros que 6, pero no hemos tenido una sola presidenta en casi 200 años de vida republicana. Entonces son cuestiones que nos deben hacer pensar, porque capacidad y mérito a las mujeres no nos falta, eso estamos de acuerdo. Eso creo que no hay discusión. Jimena, el voto en plancha finalmente, ¿cómo queda? ¿Es verdad que se regresa al voto en plancha, es decir, una sola lista, una sola raya? ¿Y qué va a pasar con el método de Hunt, que desaparece el WEPS? ¿Qué garantía tendría ahí? Es decir, mire, en relación al tema del método, ¿no? Nuestra Constitución establece que nuestro sistema electoral debe ser proporcional. Y hay dentro de nuestro sistema electoral algunos elementos que distorsionan esa proporcionalidad. Un elemento fuerte, por ejemplo, a nivel de país, era la presencia de los distritos. Entonces, había una posibilidad o algunos compañeros que decían hay que eliminar los distritos porque al reducir el tamaño de las circunscripciones, eso distorsiona la proporcionalidad y se termina beneficiando a las fuerzas políticas mayoritarias.
Y el otro, y aparte de eso, tenemos que hacer el cambio de método de Hont a Webster para que pueda complementarse y tener una democracia mucho más participativa y representativa. En ese debate, en esa construcción, claro, hubieron compañeros de todas las bancadas que defendían los distritos, porque más allá del sistema electoral y demás, ellos veían en esos distritos la posibilidad de representar un sector de la población que sin esos distritos no eran tomados en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Pichincha, por ejemplo, todos los candidatos decían terminaban siendo de la capital del norte, representando a toda la provincia y no necesariamente las áreas rurales de esa provincia. Entonces había un debate válido y ante esas razones, ya que van también como ciertos derechos ganados de esas circunscripciones que decían, no, nosotros de aquí tenemos una voz que conoce nuestra realidad y queremos que nos represente. Claro que al final del día, cuando los legisladores llegamos a la Asamblea, tenemos que legislar con una visión nacional, pero era un argumento válido también que realmente no hubieron condiciones para profundizar el debate, tomando en cuenta que nosotros iniciamos ya con este proceso en cuando ya teníamos un informe de segundo debate aprobado y ya un segundo debate iniciado. Entonces yo realmente me di cuenta que era un tema muy sensible y que tenía la posibilidad de impedir la reforma. Entonces dijimos, esto le vamos a dejar, pero también hubieron sectores políticos, incluso los que votaron en contra del cambio de método, que decían, ya una vez que dejen los distritos el cambio de método, no habría mayor problema. Por eso es que, por ejemplo, para el cambio de método hubo mejores condiciones. Claro que va a haber cierta mejora en la proporcionalidad en provincias como Azuay, por ejemplo, donde se ha visto que un partido que tenía un 50% de representación de voto ciudadano obtuvo un 75% de los escaños. En provincias con 5 legisladores como Azuay, por ejemplo, sí probablemente entre un asambleísta de una tendencia adicional, por ejemplo, si tuviéramos resultados adicionales a los que tuvimos o similares a los que tuvimos en el 2017, pero no hay un efecto así en la proporcionalidad como nos hubiese gustado. Sin embargo, creo que el cambio de método es interesante y sin duda nos va a ayudar a tener voces adicionales de diferentes sectores de la población que nos ayuden a tener esa representatividad que debe tener la Asamblea Nacional. Claro, ahí hay los otros. 2 fuerzas políticas se abstuvieron o votaron no en el cambio de método. Sin embargo, creo que la decisión mayoritaria de los legisladores es la apropiada. Si bien tanto el método de Hont como Webster son proporcionales, el método Webster sí es más proporcional. Entonces, insisto, en provincias que tienen como 5 legisladores nos va a ayudar a tener mayor representatividad. En relación al tema de la lista, también, como le dije, debatiendo qué es lo que debe provocar esta reforma en nuestro sistema electoral, en nuestra manera de elegir, en la manera de guiar al ciudadano. Y ahí sí había un debate en torno a los personalismos. Cuando usted tiene una posibilidad de votar por listas abiertas, termina votando por el futbolista, por el cantante, por el animador de televisión, no necesariamente por la mejor propuesta. Entonces, el debate fue en torno a cómo hacemos que la ciudadanía vote por una propuesta, conozca una propuesta, no necesariamente por la persona que digamos que es la más conocida, sino por la propuesta más positiva para su cantón, para su provincia. Entonces, además de que decían que en las listas abiertas a veces el partido de organización política finalmente promociona su lista. Todas las organizaciones políticas promocionan la plancha, pero ¿qué es lo que se ha visto? Que, por ejemplo, aquí en el Azuay, cuando hay campañas de concejales, usted ve una campaña por cada concejal. No ve una campaña integral por la lista, por el programa del alcalde y sus concejales. Usted termina viendo campañas individuales y un fenómeno de canibalismo dentro de compañeros de la misma lista. Y eso perjudica a las mujeres que tenemos menos recursos también. El quinto quiere llegar tercero porque sabe que si se mantiene en quinto puesto no entra, entonces tiene que despedazar al cuarto y al tercero. De la misma lista. Finalmente, y eso a la final también destruye las organizaciones políticas, termina la campaña sumamente, los candidatos muy fracturados, a veces ya con rivalidades, son los 2 electos, pero por este tema que se da en la campaña se inicia ya el proceso de trabajo con rivalidades que se dieron durante la campaña electoral. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo hacer que eso no suceda? Bueno, la respuesta era la lista bloqueada y cerrada,
que el ciudadano vote por una sola lista y que luego en base a esos porcentajes se vaya aplicando el método para que haya representatividad, pero ya todos los candidatos tendrán que promocionar su plan de trabajo, su lista y promover pues que hay un solo voto. De manera conjunta. Así es. Para que el voto sea que finalmente son un equipo, son una sola propuesta. Deberían ser, pero así finalmente no se ha hecho, ¿no? Creo yo. Por eso es que se ha promovido este cambio. Algunos no estaban de acuerdo, sobre todo legisladores que habían ganado precisamente por su mérito personal, pero creo que la Asamblea votó, de hecho, esto se votó con la gran parte de la reforma, que tuvo 113 de 117 presentes, digamos, fue una votación que dice mucho del contenido, que hemos podido generar ese consenso con todas las organizaciones políticas en la gran mayoría de reformas, porque prácticamente son un porcentaje mínimo que se votó aparte, da muestra de que hubo un trabajo muy intenso, muy cercano, muy abierto, muy transparente, y que finalmente creo que todos coincidimos en que nuestra norma electoral tenía que tener estos ajustes, estas mejoras para mejorar nuestros procesos electorales. María José, algunas reflexiones. Mujeres son más expuestas a los ataques sociales, incluido del mismo sector femenino, cuando llegan a la política y cometen algunos errores, por más pequeños que sean. Porque en el caso de la vicealcaldía, dice Fernando Trujillo, que nos escucha, ¿por qué en el caso de la vicealcaldía de Cuenca las dos integrantes del consejo no se respaldaron? Otro, ¿por qué en el caso de la alcaldesa de Durán, al margen de su tendencia política, los movimientos feministas la dejaron sola, cuando fue objeto de continuos ataques de los diferentes sectores? De lo que usted decía, es decir, las mujeres son más... Bueno, es un estereotipo machista muy arraigado, culparnos de las propias mujeres del sistema patriarcal en el que vivimos. Se escucha esto de machismo, se escribe con M de mamá, o las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Y yo ante esas reflexiones digo, vamos a las estadísticas. Quienes golpean, violan, matan a las mujeres, en la gran mayoría de casos son los varones. Que pueda existir rivalidades entre mujeres tiene una explicación en el mismo sistema patriarcal que nos pone a competir unas con otras. Entonces, ante esto, las teóricas feministas hablan siempre de la sororidad como una apuesta política de alianza programática antipatriarcal entre mujeres, para también ir superando esas taras de competitividad que tenemos entre nosotras. También yo creo que es parte de esa sororidad comprender que una mujer políticamente expuesta no es menos vulnerable a las críticas y a la eficiencia, la rectitud, la honestidad con la que se maneja en la vida política. Creo que en un sistema democrático, hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de ejercer la función pública con probidad, con responsabilidad, y las mujeres en ese sentido no tenemos que estar fuera del escrutinio público. Eso creo que es fundamental. Ahora, no conozco el caso de la alcaldesa de Durán, estuve en algunas sesiones relativas a la elección de la vicealcaldía en Cuenca, y creo que en un primer momento tanto Marisol como Paola, a quienes aprecio muchísimo, tenían el interés legítimo de ser la una o la otra elegidas como vicealcaldesas, pero en ningún momento han votado la una en contra de la otra. Es más, de este momento están bastante unidas con todo lo que ha pasado, y creo que ahí sí la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de mujeres han jugado un rol importante. Con estos cambios, estas reformas al Código de la Democracia, exista mayor interés de las mujeres para participar en los próximos comicios, que ya estamos a la vuelta de la esquina? Por supuesto que sí, yo creo que las mujeres tenemos interés de participar. Los partidos sí tienen que preocuparse por formar cuadros de mujeres, por promover las candidaturas de mujeres, por no reducir a las mujeres en las organizaciones, a las que traen los arreglos florales, que organizan las fiestas, que son las que contienen emocionalmente y hacen los trabajos de cuidado de la organización política. Eso pasa mucho. Pero yo creo que sí hay formas, sí hay mujeres, y si no se las encuentra, hay que buscarlas, porque somos más del 50% de la población. Entonces creo que eso también es un reto importante para las mujeres en términos de comprender a la vida política como una alternativa absolutamente necesaria para la transformación social. Yo creo que hay un montón de mujeres feministas, muchas de ellas bastante radicales, que no creen en el Estado, no creen en la participación política y en las instituciones, y que hacen su trabajo desde las organizaciones de base, que me parece algo fundamental. Pero realmente las decisiones de carácter legal general se siguen tomando
o de política pública se siguen tomando desde el poder. Entonces nosotras tenemos que tomar el poder, tenemos también que saber que nuestra presencia ahí es importante y no esperar a que lo hagan otras, entonces, u otros. Y yo creo que ahí sí tenemos como mujeres un reto importante, las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres. Tenemos que promover que las mujeres nos eduquemos más en el reconocimiento de nuestros derechos para que podamos tener participaciones en la vida pública, política, mucho más cualificadas, con muchas más herramientas, para evitar también estas formas de discriminación que a veces hemos percibido como naturales, pero que son absolutamente grupos injustas. Políticos, organizaciones políticas que están lideradas por hombres, ¿cree que ellos estén preparados para abrir esta opción de que las mujeres logren el protagonismo que ahora permite esta reforma? No, y nosotros hablamos siempre en términos de nuevas masculinidades, o sea, de los varones que tienen que también reconocer que en una sociedad patriarcal hay muchos costos del ser hombre que perjudican su calidad de vida también. El hecho de ser privados del mundo de los afectos, de ser vistos como proveedores, de estar más expuestos a las violencias y a los riesgos, pero que también hay privilegios que los varones tienen. Entonces, si es que no hay de parte de los varones una convicción profunda de que tienen que ser más compañeros, menos machos, pues eso va a ser más difícil de cambiar. Entonces esto no lo vamos a lograr las mujeres solas. O sea, las mujeres no solo tenemos que tomar los espacios, los hombres tienen que ceder sus privilegios. Jimena, ¿usted cree que se pueda ver ese cambio? Yo estoy convencida que sí, por eso le decía, es un proyecto a mediano y largo plazo, pero creo que las jóvenes, nuestras adolescentes, nuestras niñas, yo creo que las madres que escuchan este programa, que vayan educando a sus niñas con esa visión de que pueden llegar a donde desean. Y me parece que María José dijo algo muy importante, el que podamos ver a la política como un mecanismo de transformación social y de servicio. Creo que eso es fundamental. Usted puede tener los títulos que tenga y puede ser el político de mayor trayectoria. Si usted no tiene esa visión de servir, no sirve para la política, definitivamente. Entonces, esa visión de servir, esa visión de transformar. Yo creo que si una mujer no hubiera estado liderando la Comisión de Justicia en este momento, esa reforma no pasaba. Entonces, creo que es fundamental. Yo no he sido una militante feminista, pero, por ejemplo, me identifico con lo que es justo y me parece que era justo que podamos tener estas reformas. Entonces, creo que las madres que nos escuchan, que tienen niñas, deben comenzar con esta transformación desde que están educando a sus niñas en los colegios. ¿Qué les estamos diciendo a nuestras jóvenes? ¿Hacia dónde las estamos orientando? Creo que es fundamental entonces que esto, como dije, tiene que ser un proyecto totalmente integral, desde la familia, desde la sociedad, desde las organizaciones políticas, las mismas mujeres que tenemos la posibilidad de tener esta visión, poder mostrar esa visión a las compañeras, a nuestras familiares. Yo tengo una sobrina de 14 años, siempre le estoy mandando esa cuña. El año pasado le llevé a dar juguetes, digo, vamos, acompáñame, porque quería que vea, que sienta lo bien que se siente a veces haciendo feliz a alguien más. Creo que esos son los mecanismos que nos van a ir transformando para que cuando tengamos estos jóvenes que van a ir tomando la posta, lo hagan de una manera diferente. Gran problema que tiene Hernán la política ecuatoriana es que hay demasiada agenda individual y muy poca agenda colectiva. Concluyo con usted. El tema de la presidencia de la República, ¿usted espera que la apruebe? Porque con legisladores del presidente y usted en las manos de la hora. Yo creo que ¿Qué cree usted que va a pasar? Yo creo que no van a vetar esa parte. Creo que sería un costo demasiado alto para el Ejecutivo y además, conociendo al presidente de la República, creo que es un hombre convencido en el potencial de la mujer. Realmente creo que un veto a los artículos sobre el tema de género, no creo que vengan en temas de fondo, tal vez algún tema de forma, pero dudo muchísimo que luego de que esta propuesta haya tenido 113 votos en la Asamblea, el colegislador pueda, digamos, asumir el costo político de realizar un cambio en torno al trabajo que hemos realizado. Probablemente debe venir un veto, yo diría, de forma en otros temas, pero en esos temas de paridad, que además es un tema constitucional, dudo mucho que hayan retrocesos. Gracias. Muchas gracias, Hernán. José, muchísimas gracias. Amigos, así concluimos el programa Análisis hoy, hablando sobre las reformas al Código de la Democracia. Pausa y volvemos con las noticias. Inicio de espacio publicitario.
Señor jurado, no esté atrasado, que de ganita pagará interés. Es mejor estar al día. Te presentamos Débito Automático, la nueva forma de pagar el IES. Es fácil, rápido y seguro. Solo tienes que registrar una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. Y listo. Tu IES y el de tus empleados se pagarán automáticamente. Actívalo ahora mismo en www.ies.gov.es. IES, más cerca de ti. ¿Sube demasiado el volumen de la radio o televisión? ¿Tiene dificultad para oír las conversaciones? Venga al Centro Clínico Auditivo GAES. En GAES encuentra los mejores audífonos del mundo, Signia Siemens, con 3 años de garantía. GAES Cuenca, Benjamín de la Cadena 171, planta baja de los multifamiliares del IES. Citas al 2822-851 y en Borrero 1257. Citas al 2826-847. GAES Azogues, Sucre 601. Citas al 2244-929. En GAES le ayudamos a oír mejor. 40% de descuento en pilas para audífonos de toda marca. Señora Mora, no caiga en mora, sin un recargo le van a poner. Es mejor estar al día. Te presentamos Débito Automático, la nueva forma de pagar el IES. Es fácil, rápido y seguro. Solo tienes que registrar una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. Y listo. Tu IES y el de tus empleados se pagarán automáticamente. Actívalo ahora mismo en www.ies.gov.es. IES, más cerca de ti. Nos modernizamos para servirle mejor. Ahora el 136 de la Centro Sur es más eficiente que nunca. Para toda la información referente a servicios eléctricos, solo marque 136. Alumbrado público, suspensiones, tarifas, servicios, etc. Información personalizada, ágil y oportuna. Solo debe tener a la mano el número de su cuenta contrato. El número de su cuenta contrato está en la parte superior izquierda de su planilla de luz. O consulte en www.centrosur.gov.es. Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. Acciones que brillan. Yo soy mamá, soy mujer y soy jefa de hogar. Y hoy quiero contarte sobre el nuevo programa del IES, con el que cientos de niños y niñas recuperan su sonrisa. Para los afiliados de la SUAY, IES Sonrisa atiende a niños y niñas a partir de los 2 meses de edad y a jóvenes y adultos en cirugías de labio leporino y paladar hendido. Acércate al Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga en Cuenca. Vamos a cambiar la vida de cientos de niños y niñas gracias al servicio IES Sonrisa. IES, más cerca de ti. Fin de espacio publicitario. Estamos presentando Análisis con Hernán Samaniego. Por ahora, cerramos el espacio de análisis. La próxima semana volveremos para buscar respuestas y sugerencias. Análisis. Estaremos siempre comprometidos con sus necesidades de información. Y sobre todo, porque tenemos derecho a conocer la verdad. Nuestro eslogan nace de todas las voces y enlazado a las nuevas tecnologías. Son varias décadas y seguimos siendo la emisora tradicional de Cuenca, al lado del pueblo, portando la voz profunda del ser humano,